Definición del logaritmo de un número. Estimados amigos, en esta oportunidad voy a hablarles acerca de cómo se calcula el logaritmo de un número. Y voy a empezar con ustedes recordando a la potenciación. Y lo haremos a partir del siguiente ejemplo. Aquí tenemos 2 elevado al exponente 3, es decir, 2 al cubo. El resultado de esta potenciación es igual a 8. El exponente 3 indica la cantidad de veces que se debe multiplicar la base, que es 2. Es decir, 2 por 2 por 2 es 8. Los elementos de la potenciación son los siguientes. Tenemos aquí a la base. La base en nuestro ejemplo está representado por el número 2. Y la base es el número al cual vamos a elevar a una determinada cantidad. Luego tenemos al exponente, que en nuestro ejemplo, como pueden ver ustedes, está representado por el número 3. El exponente es aquel número que indica la cantidad de veces que se debe multiplicar la base. Y por último, tenemos al resultado de la potenciación. A este resultado se le conoce con el nombre de potencia, que en nuestro ejemplo está siendo representado por el número 8. Ahora, para calcular el logaritmo vamos a emplear la operación llamada logaritmación. Queremos presentar aquí a la logaritmación como un proceso o una operación inversa a la potenciación. El operador que utiliza la logaritmación se le llama log. ¿Qué calcula la logaritmación? La logaritmación, si lo vemos como un proceso inverso a la potenciación, lo que calcula es el exponente de la potenciación. Para esto necesita como datos a la potencia de la potenciación, que aquí en la logaritmación se le conoce con el nombre de número o argumento. También necesitamos de la base de la potenciación, que en la logaritmación también se le conoce con el mismo nombre, se le llama base. Como les mencioné, lo que busca la logaritmación, si lo vemos como un proceso inverso a la potenciación, lo que busca es calcular el exponente. Entonces decimos la base, que es 2, ¿a qué exponente debemos elevarlo para que nos dé el número dado o argumento, que aquí es 8? Por supuesto que el resultado va a ser 3. Es decir, el exponente de la potenciación, que en la logaritmación vendría a ser el logaritmo. Esta es la forma como se define la logaritmación como un proceso inverso a la potenciación. Veamos un segundo ejemplo para poder consolidar lo que acabamos de decir. Tenemos aquí 5 elevado al exponente 2. Esto indica que el 5 vamos a multiplicarlo 2 veces. 5 por 5 es igual a 25. Vemos a la logaritmación como un proceso inverso a la potenciación. Entonces la logaritmación quedaría de la siguiente manera. El operador log, tenemos como dato a la potencia, que en la logaritmación se le llama número o argumento, y también como dato a la base de la potenciación, que en la logaritmación también se le conoce con el nombre de base. Y como mencionábamos, la logaritmación como un proceso inverso a la potenciación, lo que busca el exponente de la potenciación. Entonces decimos, ¿a qué exponente debo elevar la base, que aquí es 5, para conseguir el número o argumento, que aquí es 25? Por supuesto que el resultado es 2. 5 al cuadrado es 25. Entonces, lo que busca la logaritmación es el exponente de la potenciación, pero aquí se le llama al resultado logaritmo. Con estos dos ejemplos hemos mostrado cómo es que la logaritmación resulta como un proceso inverso a la potenciación. Ahora, a partir de los siguientes ejemplos, trataremos de llegar a una definición general de lo que es el logaritmo de un número. En el siguiente ejemplo, se nos pide calcular el logaritmo de 27
en base 3. Nosotros sabemos que aquí estamos buscando un exponente al cual debemos elevar a la base. Nuestra base es 3. ¿A qué exponente debemos elevar la base 3 para que el resultado nos dé el número o argumento que es 27? Por supuesto que sería 3. Y este precisamente es el logaritmo. Si nosotros queremos comprobarlo, la base tiene que estar elevado al logaritmo, que es el exponente en la potenciación, y como resultado tiene que darnos el número dado o argumento, que en la potenciación vendría a ser la potencia. Y como pueden ver ustedes, esto se comprueba. 3 al cubo es igual a 27. Por lo tanto, el logaritmo de 27 en base 3 es igual a 3. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo de 16 en base 2. Como en el anterior, y de acuerdo a la definición que hemos visto, lo que busca la logaritmación es un exponente al cual debemos elevar la base, que aquí es 2, para que el resultado de esa potenciación nos dé el número o argumento que es 16. Entonces 2 elevado a qué exponente nos da 16, la respuesta es 4. Entonces el logaritmo es 4. Si comprobamos, decimos entonces que la base elevado al logaritmo, que viene a ser el exponente en la potenciación, debe darnos el número dado o argumento, que en la potenciación es la potencia. 2 a la 4 es 16, sí. Entonces podemos con seguridad decir que el logaritmo de 16 en base 2 es igual a 4. El siguiente ejemplo. Aquí se nos pide calcular el logaritmo de 64 en base 4. Entonces buscamos un exponente al cual debemos elevar al 4. El 4 a qué exponente, que es la base. El 4 es la base. ¿A qué exponente debemos elevarlo para que nos dé el número dado o argumento? Por supuesto que el resultado sería, vamos a ver, 4 elevado a qué exponente debe darnos 64. La respuesta es 3. Este es el logaritmo de 64 en base 4. Si queremos comprobar, entonces aplicamos el proceso inverso. La base elevado al logaritmo, que en la potenciación es el exponente, debe darnos el número dado o argumento, que en la potenciación es la potencia. Y por supuesto, 4 elevado al cubo es 64. Entonces ya tenemos que el logaritmo de 64 en base 4 es igual a 3. Siguiente ejemplo. Logaritmo de 125 en base 5. Buscamos aquí a qué exponente elevar la base 5 para que resulte 125, es decir, el argumento o número. La respuesta es 3. Muy bien, el logaritmo de 125 en base 5 es igual a 3. Si queremos comprobar, la base lo elevamos al logaritmo, que viene a ser el exponente en la potenciación, debe darnos como resultado el número o argumento, que en la potenciación viene a ser la potencia. Y esto es cierto, 5 al cubo es igual a 125. 5 por 5 por 5 resulta 125. Lo que confirma que el logaritmo de 125 en base 5 es igual a 3. Por aquí tenemos un siguiente ejemplo. A ver, ¿qué dicen ustedes, estimados amigos? El logaritmo de 243 en base 3, ¿cuánto es? Buscamos, como en los ejemplos anteriores, a la base, que en este caso es 3, elevarle a un exponente, y como resultado debe darnos el número o argumento, que aquí es 244. ¿Cuál es esa cantidad? Muy bien, es 5. Entonces, el logaritmo de 243 en base 3 es 5. Queremos comprobarlo. Aplicamos la operación inversa, la potenciación. La base, elevado al logaritmo, que aquí viene a ser el exponente, debe darnos el número o argumento, que aquí se le llama potencia. 3 elevado a la 5 resulta 243. Esto es correcto, ya que el 3 multiplicado 5 veces nos da 243.
lo que confirma que el logaritmo de 243 en base 3 es igual a 5. Siguiente ejemplo, logaritmo de 100, pero aquí la base no está. ¿Qué sucede cuando la base no figura? Cuando la base no aparece, se sobreentiende que la base es 10. Escúchelo bien, estimados amigos. Cuando la base no aparece en el logaritmo, se sobreentiende que dicha base es 10. A ver, nosotros vamos a resaltar para poder comprenderlo. Entonces decimos aquí que la base es 10. Entonces, para calcular el logaritmo de 100 en base 10, decimos, la base 10, ¿a qué exponente debo elevarle para que me dé el número o argumento que es 100? La respuesta es 2. Muy bien. Entonces el logaritmo de 100 en base 10 es igual a 2. Vamos a comprobarlo usando la operación inversa. La base, que es 10, elevamos al logaritmo, que aquí en la potenciación es el exponente, y debe darnos como resultado el número o argumento, que en la potenciación se le llama potencia. 10 al cuadrado es igual a 100, por supuesto. Esto confirma que el logaritmo de 100 en base 10 es igual a 2. O simplemente se le puede decir logaritmo de 100 igual a 2. Ahí lo tienen. Logaritmo de 100 igual a 2. Como la base no está, no hay necesidad de mencionarla. Se sobreentiende que es 10. Siguiente ejemplo. Logaritmo de 1000, por supuesto la base no está. Entonces la base es 10. Logaritmo de 1000 en base 10. Entonces vamos a resaltar la base para poder entender el cálculo de esta operación. Decimos que cuando la base no está, se sobreentiende que es 10. Aquí buscamos a qué exponente elevar la base, es decir, al 10 a qué exponente lo elevamos para que nos dé el número o argumento que es 1000. La respuesta, por supuesto, es 3. Logaritmo de 1000 en base 10 es 3, o simplemente se dice logaritmo de 1000 igual a 3. Vamos a verificar. Para eso usamos la operación inversa, la potenciación. La base la elevamos al logaritmo, que aquí es el exponente, y como resultado debe darnos el número o argumento, que aquí vendría a ser 1000, conocida en la potenciación como potencia. 10 al cubo es 1000, por supuesto. 10 por 10 por 10 nos da 1000. Esto confirma que el logaritmo de 1000 es igual a 3. Insisto, cuando la base es 10, se sobreentiende. Incluso cuando vamos a leer, no hay necesidad de mencionarla. Logaritmo de 1000 igual a 3. Ahora vamos a calcular el logaritmo de un número cualquiera. En este caso, le vamos a llamar al número argumento n. La base tampoco la conocemos, le vamos a llamar base b. Y por supuesto, como resultado, para este logaritmo le vamos a colocar la letra x. X va a representar al logaritmo de n en base b. Decimos entonces en forma general que el logaritmo de un número en base b es igual a x si y solo si la base elevado al logaritmo debe ser igual al número o argumento, al número dado o argumento. Esto es la definición del logaritmo de un número. Pero para que esta operación se pueda dar, hay ciertas condiciones o ciertas restricciones en las cantidades. Decimos entonces, para que esto se dé, el n, que representa al número o argumento, debe ser mayor que 0, es decir, debe ser un número real positivo. Debe ser un número real positivo. Y la base debe ser también mayor que 0, pero al mismo tiempo debe ser diferente de 1. La base debe ser un número real positivo, pero diferente de 1. Y por último, tenemos al logaritmo, al resultado de la logaritmación. Esta cantidad puede ser cualquier número real. Estas condiciones que tenemos aquí en pantalla establecidas
tienen que darse, si no, no es posible calcular el logaritmo de un número. No sería posible llevar a cabo el proceso de la logaritmación si no se cumplen estas condiciones que tenemos en pantalla. Para consolidar lo que mencionamos, vamos a llevar a cabo un ejemplo final. A ver, tenemos aquí, se nos pide calcular el logaritmo de 128, es un número real positivo, cuya base es 4. La base es también positiva y diferente de 1. El resultado de este logaritmo es igual a x, no lo conocemos. Pero de acuerdo a la definición, la base, que es 4, se eleva al logaritmo, que aquí es x, que debemos encontrar, y como resultado debe darnos el número o argumento. De esta forma se ha construido una ecuación exponencial, que debemos resolverla, por supuesto. Para ello haremos lo siguiente. Al 4 lo vamos a descomponer de forma conveniente, por supuesto. El 4 es una potencia de 2. Entonces el 4 en forma de potencia de 2 quedaría como 2 al cuadrado. Si nos trasladamos al segundo miembro, tenemos al 128. El 128 es una potencia de 2. Si tomamos un lapicero y una hojita y empezamos a descomponerlo al 128, vamos a obtener lo siguiente: 2 elevado a la 7. Estamos expresando entonces al 128 en potencia de 2. Tanto en el primero como en el segundo miembro hay intenciones en el movimiento. Si ustedes ven, en ambos miembros está presente la base 2. Continuamos. En el primer miembro tenemos acá potencia de potencia. Y en la potencia de potencia los exponentes multiplican. Es decir, el exponente 2 y el exponente x van a multiplicar. Quedando entonces 2 por x, 2x. Quedaría en el primer miembro 2 elevado a la 2x. En el segundo miembro no conviene efectuar o hacer ningún movimiento. Nos conviene así como está, para poder establecer la comparación. Y es aquí donde vamos a aplicar el principio de la ecuación exponencial. A bases iguales, los exponentes necesariamente tienen que ser iguales. Repito, a bases iguales, la base 2, entonces los exponentes tienen que ser necesariamente iguales. Y de esta forma es como se construye una ecuación más sencilla que nos va a permitir calcular el valor de x. El 2 que está multiplicando al x va a pasar a dividir hacia el segundo miembro al 7. Entonces tendríamos x igual a 2 séptimos. Esto sería el resultado de este ejemplo. Es decir, el logaritmo de 128 en base 4 es igual a 7 medios. Esto ha sido todo por hoy, apreciados amigos, y siempre agradeciéndoles por la paciencia en escucharme, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.